Parte 5. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El nuevo nacimiento es el gran cambio que Dios hace cuando una persona se convierte a Él. Entonces Dios pone su vida, su espíritu dentro de esa persona. El nuevo nacimiento es nacer del Espíritu de Dios. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. La vida de Jesucristo está en él. Ahora, para que nazca un bebé, en lo natural, tiene que haber primero un tiempo de embarazo. Y de la misma manera, antes que haya un nacimiento espiritual, tiene que haber un tiempo de embarazo espiritual. Un tiempo en que Dios obra para llamar la atención de esta persona, y particularmente donde Dios obra para mostrarle que está en pecado y que necesita salvación. Como dice en Juan 16:8, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y del juicio. Este proceso puede ser muy corto y dramático en algunas personas, como por ejemplo Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro dramático con el Señor Jesús y se convirtió dentro de 3 días. Pero en la mayoría de las personas, Dios tiene que obrar por meses para convencerlos de su necesidad de salvación, para que puedan convertirse de verdad. En este proceso, primeramente Dios llama la atención de esa persona al hecho de que Dios existe y que Dios es importante, y que así esta persona empiece a buscar a Dios, y quiere conocer más a Dios, y empieza a buscar y averiguar cómo es Dios y cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, Dios empieza a mostrar a esa persona que en la Biblia puede encontrar la palabra escrita de Dios, cómo es Dios, cómo Él actúa y cuál es su voluntad. Hay algunas personas que dicen que Dios está muy lejos y que Él no se comunica con el hombre, que no hay manera de conocerlo, pero esto no sería lógico. Si Dios nos ha creado a nosotros los humanos con un lenguaje y con la capacidad de comunicarnos unos con otros, sería muy extraño si Dios mismo no sería capaz de comunicarse con nosotros en un lenguaje que entendemos. Esto sería como decir que Dios es inferior a nosotros. Si examinamos la Biblia con un corazón abierto, pronto vamos a encontrar que realmente ahí Dios mismo nos habla. Yo voy a dar 2 maneras cómo podemos comprobar que realmente la Biblia es el libro de Dios y la revelación de Dios. Primeramente, la persona de Jesucristo. Jesús durante su vida en la tierra testificaba de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento que ya existía en su tiempo, y confirmaba de que este libro realmente vino de Dios. Y Jesús mismo confirmó su mensaje, porque Él dio su vida por la humanidad, murió en la cruz, fue enterrado, y después de 3 días volvió a vivir. Ningún otro líder religioso en toda la historia ha hecho esto. Ningún otro líder religioso ha muerto y ha vuelto a vivir. Pero Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y esta fue la confirmación final de Dios, de que realmente Jesucristo es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y que la Biblia es el libro de Dios. Quizás alguien puede preguntar, ¿cómo podemos saber que todo esto es verdad? Y si no, quizás los discípulos se han inventado todo esto. Pero miremos qué pasó con los discípulos. Ellos muchas veces fueron amenazados con la muerte, y muchos de ellos realmente dieron su vida por este mensaje de que Jesús resucitó de los muertos. Pero seguían diciendo que Jesús vive, y estaban dispuestos a morir por este mensaje. ¿Tú crees que ellos hubieran dado su vida por una mentira? No, ellos sabían muy bien que Jesús había resucitado, que Jesús les había aparecido vivo durante 40 días, habían visto la tumba vacía de Jesús, y estaban tan seguros de esta verdad que no podían decir otra cosa, aun si tenían que morir por ello.
Creo que aquí tenemos la prueba más fuerte, comprobada por la historia, de que Jesús realmente resucitó y por tanto que la Biblia realmente es el libro de Dios. Y una segunda prueba es la que Jesús nos da en Juan 7, verso 17, donde Él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí el Señor te dice: obedece a esta palabra, haz caso a lo que Dios te dice ahí, y entonces vas a descubrir que esto es realmente la verdad de Dios. Esto es muy contrario a la manera de pensar de este mundo, porque este mundo nos dice: quiero ver para creer. Jesús nos dice al revés: primero cree, confía y obedece, y después vas a ver que esto es verdad. En Romanos 3, verso 20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios nos muestra más claramente cuál es nuestro pecado. Algunas veces se acercaron personas a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y Jesús siempre les respondía: guarda los mandamientos. ¿Por qué no dijo: ora conmigo? ¿Por qué no dijo: ven a la iglesia? ¿Por qué no dijo: pide perdón por tus pecados? Es que el pecador primeramente tiene que entender, por medio de la ley de Dios, en qué consiste su pecado y por qué está perdido. Yo puedo decirte muy en general: tú eres un pecador. Muchas veces hoy en las iglesias se predica así, y tú puedes repetir: sí, soy un pecador, pero en realidad no sabes por qué. Yo te puedo decir: tienes que arrepentirte, pero si te lo digo así en general, tú no sabes de qué tienes que arrepentirte. Para esto necesitas la ley de Dios. Y si uno realmente busca a Dios y estudia su ley con un corazón abierto, pronto se va a dar cuenta de que la ley de Dios es buena, que es la instrucción perfecta para nuestra vida. Las leyes de la física y de la química, que ponen orden al universo, todas son dadas por Dios de una manera buena y perfecta. Son estas leyes que hacen que el mundo funcione. Entonces es lógico que Dios haya dado también leyes para nuestra vida como humanos, que hacen que funcionemos bien y correctamente como humanos. Entonces, si estudiamos estas instrucciones, y especialmente los 10 mandamientos, nos damos cuenta cómo estamos ante Dios, en qué estamos pecando, y así nos damos cuenta de la distancia que hay entre Dios y nosotros. Y esta es la manera como el Espíritu Santo puede convencer a una persona de su pecado, para que finalmente pueda buscar la salvación.